sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Es un gusto el que podamos mantener comunicación a través de este medio, donde ya prácticamente hemos cumplido un año de estar a la distancia, un año de no tener vida presencial dentro de la iglesia, pero hemos tratado de mantener la vida de la iglesia como tal durante este tiempo y próximamente, si el Señor lo permite, podamos volver a reactivar esa vida presencial de la iglesia, obviamente con medidas de seguridad para usted que siente que son necesarias. Bueno, pues vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Desde luego que necesitamos del trabajo y de la colaboración de todos los integrantes, de todos los miembros, de todos los que conforman parte de esta comunidad de fe y no únicamente de unos cuantos.
Bueno, estamos también ya a los albores de la Semana Santa de este año 2021. Déjeme decir que realmente el periodo previo a los días de la Semana Santa se les conoce como Cuaresma, así como en la época de Navidad se le conoce a los días previos como tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de Cristo, la encarnación. De igual forma, existe un periodo de preparación para lo que es el conocido Viernes Santo y obviamente el Domingo de Resurrección. En la obra de Cristo hay momentos cumbres, como lo es su nacimiento, como lo es su muerte, como lo es su resurrección y como lo es su ascensión, ¿no? Son esos momentos. Entonces, en los momentos previos a la Semana Santa se le conoce como Cuaresma, que son 40 días, sin contar los domingos de ese tiempo, los que componen ese tiempo de Cuaresma. Y también debiéramos tal vez empezar a implementar, así como lo hacemos con el Adviento, como un tiempo de preparación para aprovechar espiritualmente de la mejor manera este tiempo y este espacio. Entonces, de una vez le aviso para que usted esté preparado, porque el próximo 2 de abril, es viernes y es el conocido como Viernes Santo, y tendremos un tema muy interesante alusivo a esos días, a la muerte de Jesucristo, a su crucifixión, y será a las 3 de la tarde. Luego verá usted a través de este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac, y posteriormente el domingo 4 de abril, será nuestra reunión de Domingo de Resurrección, obviamente conmemorando, celebrando y regocijándonos en este asunto tan importante como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, 28 de marzo, tenemos lo que se conoce como el famoso Domingo de Ramos, que ya es la recta final del ministerio de Cristo a la luz de los escritos bíblicos, en donde Él entra a Jerusalén con todo bombo y platillo. Y de eso va a versar en este día nuestra reflexión dominical. Y les voy a invitar a que busquen el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, los primeros 11 versículos de este capítulo. Yo lo voy a leer hoy en esta versión de la Biblia, la NBV, que es Nueva Versión Viviente, Nueva Biblia Viviente, y es otra versión diferente. Como ustedes saben, hacemos uso de otras versiones. Y también les voy a animar para que, en lo que estamos buscando, animar para nuestro próximo inicio de curso, de clase, los miércoles a las 19 horas, vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Es fascinante, la verdad, porque vemos el origen de la iglesia de una manera más tangible, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, y nos haría muy bien porque realmente a veces no tenemos mucha cultura de iglesia. Pensamos que si venimos sobre todo de un contexto católico romano, que ir a la iglesia y ir solamente los domingos, cuando en realidad ser iglesia es algo mucho más que eso. Bueno, si usted ya tiene Mateo 21, yo lo voy a leer, usted sígalo con su vista, y dice así la palabra del Señor. Ya cerca de Jerusalén, en el pueblo de Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de los discípulos al pueblo cercano. A la entrada del pueblo les dijo: hallarán una burra atada y junto a ella un burrito. Desátenlos y me los traen. Si alguien les pregunta algo, díganle que el maestro los necesita y que luego se los devolverá. Así se cumplió la antigua profecía. Díganle a Jerusalén: tu rey vendrá a ti sentado humildemente sobre un burrito. Los 2 discípulos obedecieron y poco después regresaron con los animales. Pusieron luego sus mantos encima del burrito para que Jesús se montara. Cuando Jesús pasaba, algunos de entre el gentío tendían sus mantos a lo largo del camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían delante de él, y delante y detrás del cortejo. Y el pueblo lo aclamaba: ¡viva el Hijo del Rey David! Alábenlo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando entraron a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién será este?, se preguntaban. Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en esta hora porque nos permites tener este espacio y este momento de reflexión acerca de tu palabra, pero además de eso, Señor, pues tener el momento de reflexionar en esta época del año en algo tan importante y tan relevante, que aun cuando lo conocemos de manera nominal o genérica, Señor, nos hace falta tomarlo en serio, porque no es solamente el ofrecimiento de una vida o un sacrificio para quedar como en la historia como un mártir, sino como el objeto
la ofrenda sustituta que habría de pagar, Señor, por el castigo que nosotros merecemos a raíz de nuestra naturaleza pecadora. Permite, Señor, que podamos preparar nuestros corazones para sacar de este tiempo una riqueza espiritual muy grande, que podamos avanzar mucho en nuestra comunión contigo y desde luego en la dimensión de tu reino y de lo eterno. Que cada vez seamos menos como nosotros somos y seamos cada vez más como Jesús quiere que seamos. Gracias por eso. Te bendecimos, Señor, en esta hora y permite que podamos hoy aprender de Jesús, que Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar en esta hora la exposición de la palabra. Fíjense que en una ocasión el cantante de música cristiana Marcos Barrientos dijo unas palabras más o menos así, que resultaría absurdo que el burro que llevó sobre su lomo al Señor Jesús creyera que los mantos que eran colocados a su paso y las palmas que se agitaban, así como los hosanas que se gritaban, fueran para él y no para aquel que iba sobre su espalda. Pero igual de absurdo es creer que la vida se trata de uno, de que nosotros somos las estrellas de la película y de que Dios o Jesús es solamente un personaje de relleno, conocido como secundario, como parte de un reparto que viene a ser alguien que simplemente cumple una función en la película de nuestras vidas. Pero no es así. Muchas veces nosotros decimos o nos dicen en el mundo: vive tus sueños, vive tu vida, es tu cuerpo, son tus decisiones. Y con esto únicamente lo que revelamos es que realmente creemos que nosotros somos los protagonistas. Concebir las cosas de esta manera no solo es equivocada, sino es indigna. Porque Jesús se hizo siervo y sufrió por serlo. Pero realmente la naturaleza de Jesús, por esencia, es la de un rey. Y la idea de un rey significa que Él está por encima de todo y de todos, con todo el derecho y la prerrogativa de gobernar sobre su creación. Y nosotros somos parte de esa creación. Si bien es cierto que somos la corona de la creación, no somos la razón de la creación, sino Jesús. Durante su ministerio en la tierra, más o menos unos 3 años y medio, Jesús se mostró siempre como un servidor, como un siervo, siempre humilde, siempre bajo un perfil muy modesto, no buscando nunca figurar. Si bien es cierto que llamaba la atención por su propia personalidad y posteriormente por sus palabras y sus acciones, Jesús huía a los reflectores. Hay ocasiones en los evangelios que encontramos en donde algunos querían entronar a Jesús, utilizarlo como un instrumento político y social. Pero Jesús rehuía esas cosas porque su papel primordial en ese instante y funcional era la de ser un siervo. Y es precisamente esa actitud de siervo lo que le hizo que algunos, principalmente los sacerdotes, los religiosos, los escribas, los conocedores de la ley, lo rechazaran como el Mesías o como el Cristo. Porque estos tenían una concepción precisamente del Cristo de alguien que figuraba alto, con altas expectativas. Una especie de caudillo militar, una especie de líder carismático, un hombre aguerrido que organizara al pueblo para sublevarse contra los romanos y traer nuevamente el esplendor al pueblo de Israel.
Pero ese no era el plan de Jesús. En la práctica Jesús se conducía de forma modesta, de forma discreta, y lo que llaman algunos de un bajo perfil. No obstante, cuando Él está ya en la recta final de su ministerio, cuando está a las puertas de llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua, Jesús decide dar un cambio a ese perfil. Y entonces decide que su entrada no sea discreta, que su entrada no pase desapercibida, sino que en realidad Él quiere entrar como lo que realmente es, un rey triunfante. Y lo hace. Si bien es cierto que su llegada no fue fastuosa, ni llena de altivez u orgullo o de oropel y con dispendio, sí podemos decir que fue algo que no pasó desapercibido. Y que la manera en la que la multitud lo reconoció y respondió a su llegada, realmente no le hizo restar ni un ápice a la realeza, ni un mérito de que Él es el Rey del universo, y de todo y de todos. Sin embargo, aún hay quienes quieren ver a Jesús no como el Rey en sus vidas, sino quieren mirarlo de otra manera que tal vez les resulta conveniente, y que sí es parte de la personalidad de Cristo. Hay quienes lo ven como un amigo, como un hermano, lo ven como un consejero, lo ven como un médico, lo ven como un salvador, lo ven como un solucionador de nuestros problemas, como un oído atento, como un hombro donde llorar, como un pastor que nos levanta con sus brazos. Pero yo no sé si detrás de todas esas figuras para algunos les resulte conveniente mantener a Jesús con esa imagen y con esas virtudes. Y parece que tienen un poco o un mucho de problema de visualizar y de aceptar a Jesús como lo que también es el Rey. Hoy, a la luz de las Escrituras, nos revelan que Jesús es todo eso que acabo de decir y más. Es un poderoso Salvador, es un gran amigo, es un consolador, es un médico, es un oído atento, es una mano amiga, es un refugio, es un siervo, es una inspiración, pero también, y aunque no nos guste, Él es Rey, como dueño y Señor de todo, incluyendo a aquellos que hemos puesto nuestras vidas en sus manos. Luego entonces ya no es nuestra vida, sino de Él. Leía yo en alguna ocasión que el ser humano no tiene ni problema alguno en creer en Dios, siempre y cuando ese concepto de Dios no le exija absolutamente nada. Pero tenemos que reconocer que es ahí donde empieza la lucha, porque nosotros no queremos, de alguna forma, en nuestra naturaleza, cederle el control y decirle a ese Jesús que comprendemos su sabiduría, su bondad y desde luego su dominio y su soberanía, para ayudarnos no solamente a escapar del fuego eterno, no solamente escapar de la esclavitud del pecado y liberarnos del diablo, sino tenemos problema cuando tenemos que tatuarnos de forma imborrable en la mente y sobre todo en la voluntad la idea de que somos propiedad de Jesús. Es el apóstol Pedro quien nos dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y versos 19. Otras versiones de la Biblia de este mismo pasaje no traducen como rescatados, sino como comprados. Y déjeme decir que es aquí el meollo del asunto. Admitir que debemos conducirnos bajo esta premisa. Tenemos que reconocer que Jesús es un amigo, un sanador, un mártir, pero también aceptar que es nuestro Rey y nuestro Señor. Él está en la recta final de su ministerio terrenal, como lo dije anteriormente.
Llegó a Betania a visitar a buenos y grandes amigos, Marta, María y Lázaro. Juan capítulo 12, del 1 al 11. Allí es ungido por María y consagrado para su más grande e importante misión. Sigue en su camino y se dirige junto con sus discípulos al pequeño poblado de Betfagé, muy cerca del Monte de los Olivos, verso número 1 del capítulo 21 del libro de Mateo. Y prepara su entrada, como dije hace un rato, su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Ha llegado la hora de que Jesús se manifieste como lo que es el Rey verdadero, el tan esperado Rey de Israel. Y lo hará de una manera sorprendente, significativa y reveladora. Yo quiero que hoy descubramos dos elementos importantes acerca del carácter de Jesús como Rey, que en estos días previos a la Semana Santa, en este día denominado por algunos Domingos de Ramos, nos revele el profundo significado de que no solamente se manifiesta como sabio y amoroso, sino como aquel que tiene en su mano el poder, la autoridad y el gobierno en nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿usted considera a Jesús el dueño de su vida y de sus acciones? ¿Le ha entregado sus problemas? ¡Qué bueno! Ahora, entréguele el control de su vida. Deje que sea Él quien dirija su camino. Sea honesto, porque es tiempo de mirar a Jesús ya no solo como el consuelo y la ayuda en momentos de crisis, sino también como nuestro amoroso dueño, nuestro amo y nuestro Señor. Y saben, cuando pensamos en esto, tendríamos que pensar en las virtudes y beneficios, porque entonces viviríamos más descansados y relajados, sabiendo que somos responsabilidad del Señor. Descubramos estas dos cosas a la luz del pasaje de Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuál es el primer elemento que debemos nosotros considerar en esta hora como Rey de Jesús? Primero, precisamente eso, que Jesús es Rey. ¿Dónde dice eso? En el versículo 5, cuando dice, tu Rey viene a ti. Jesús no es la primera vez que llega a Jerusalén. Está a corta distancia de Jerusalén. Ya ha estado ahí en otras ocasiones, por lo menos 2 o 3 veces previas para celebrar la Pascua. Solo que en esas ocasiones previas, su llegada a la ciudad para celebrar la Pascua fue, como ya lo mencioné, discreta, de bajo perfil y podríamos decir que hasta silenciosa. Pero hoy será diferente. Todos deben notar que Jesús va a llegar. Todos deben verlo llegar. Todos deben darse cuenta que Jesús va a llegar como un rey. Ya en otros momentos Jesús había revelado su misión. ¿Para qué estaba aquí en la tierra? Su origen divino y su linaje. Pero como entonces el entendimiento de muchos estaba entenebrecido, no habían comprendido que Él era el Mesías o el Cristo. Pero como decía también hace un rato, para muchos de ellos el perfil que debía guardar el Cristo era distinto al de este Jesús que durante 3 años y medio había manifestado. Es el profeta Zacarías, quien muchos años atrás había predicho que esto ocurriría. Dice Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Es Jesús quien comisiona a 2 de sus discípulos a llegar al pueblo más cercano, verso número 1. Con la misión de hallar un asna que junto con su cría o un pollino debía desatarlos y llevárselos a Jesús. Verso número 2. Jesús es precavido y advierte a sus discípulos por si alguien les pregunta, ¿con qué motivo hacen esto? Y ellos puedan responder de manera contundente. Verso número 3, el Señor los necesita. Como se pueden dar cuenta, Cristo empieza a comportarse como lo que es un rey. La palabra que se usó para definirse a sí mismo en griego es kurios, que es un título de respeto y señorío. Pero su aplicación para nosotros, la gente de Occidente, el término Señor,
lo utilizamos de una manera muy genérica, como un rol de género. Los hombres que tienen cierta edad, generalmente los que están casados, ya son señores. Pero la palabra kurios, que es la palabra griega que utilizó Jesús para referirse a sí mismo como el Señor los necesita, tiene un sentido muchísimo más amplio del que nosotros podemos darle, porque denota dominio, control, poder y autoridad. Y si buscamos en un diccionario bíblico del idioma griego, encontraremos que hay otros sinónimos que definen la palabra kurios, como ungido, amor, Cristo, Dios o dueño. Históricamente el título Señor indica que superioridad, y se utilizaba para referirse a la realeza. Así pues, cuando Jesús dice, dígale a quien pregunte la razón de por qué desatan a los animales y los llevan, porque el Señor los necesita. El oyente entenderá que es un Señor, alguien que tiene dominio, alguien que tiene control, alguien que tiene autoridad, alguien que pertenece a una casta por encima del promedio. Y Jesús se refiere a sí mismo como eso, como el Señor, teniendo Él el poder, el control, la autoridad, el dominio, y que puede disponer de absolutamente todo, porque como dice el salmista, de Él es la tierra, su plenitud y todo lo que en Él habita. Otros personajes de la historia se han querido autodenominar señores, pero no porque realmente lo sea, es precisamente eso, una autodenominación. Lo hacen con el propósito de satisfacer su vanidad y su orgullo. Por ejemplo, el emperador Calígula fue alguien a quien sus seguidores, él les permitió que lo llamaran señor. Nerón, que también fue un personaje romano, también se decía a sí mismo señor. Y el emperador Domitio se autoproclamó, fue más allá, nuestro Dios y nuestro Señor. Pero solamente Jesús lo puede portar con dignidad y con justicia, el título de Señor. Él ordena y sus fieles obedecen. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un rey. Y es algo que nosotros debiéramos tomar en consideración muy seriamente. Los enviados asignados obedecen la voz de su rey. Dice verso número 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, verso 6. Fueron a Betfagé y hicieron como Cristo les había ordenado. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos caso de las palabras del Señor? ¿Cuántas veces le buscamos recovecos e interpretaciones a los mandatos del Señor? Si el Señor dice blanco, decimos, bueno, pero un cremita está bien, ¿no? Si el Señor dice blanco, nosotros decimos un grisecito perla está bien, cuando debiera ser blanco. Porque el Señor lo ordena. Trajeron el asna, junto con su cría o su pollino. Le colocaron los mantos y dice verso número 7, él se sentó encima. Ahora, aquí permítame hacer una precisión histórica, porque hay quienes afirman que hay inconsistencia en el relato de Mateo. Porque en el verso 7 dice que los discípulos trajeron tanto a la madre como al hijo, es decir, al asna y a su pollino, y que pusieron sobre ambos los mantos. O sea, Mateo está hablando en plural cuando dice, él se sentó encima, dando a entender que Jesús se había sentado sobre ambos animales. Esto resultaría ridículo y absurdo, que Jesús se hubiera sentado en ambos animales. Creo que ni siquiera la imaginación nos daría para poder visualizar claramente cómo es que esto es así, porque resultaría no solo absurdo, sino ridículo. Pero uno tiene que entender las cosas para poderlas explicar claramente. El Evangelio de Mateo fue escrito para dar testimonio a los judíos. Por lo tanto, contiene muchos elementos propios de la cultura judía, a diferencia del Evangelio de Marcos o del Evangelio de Lucas o sobre todo del Evangelio de Juan. El hecho de que los discípulos hayan llevado al asna y a su pollino no tiene que ver con que Jesús pensaba sentarse en ambos animales, sino más bien porque existía una costumbre de que cuando el pollino iniciara su vida de servicio, porque son animales que ofrecen un servicio,
tendrían que hacerlo acompañado de un familiar, ya fuera de la madre o del padre. Y en este caso así es. Y cuando se dice que los mantos fueron colocados en el lomo de los animales, no significa precisamente que Jesús se sentó en los dos, sino que a lo mejor los dos fueron ataviados, pero solamente se sentó en uno. Según el doctor Richard Neil Donovan, en su exégesis del texto dice, Jesús no se sentaría a la vez en los dos animales, sería la postura de un tonto. Por las referencias a un pollino entre los otros 3 evangelios, parece probable que Jesús se sentara sobre los mantos colocados únicamente sobre el pollino. Bueno, resuelto esto, Jesús decide entrar a la ciudad de Jerusalén. Verso número 8. Ahora, déjeme decir que llamaría mucho la atención, porque en lugar de entrar en un corcel, en un caballo de pura sangre o de raza, Él lo va a hacer de una forma distinta, pero esto lo veremos en el punto número 2. Dicha muchedumbre que acompañaba a Jesús, porque Jesús no iba solo, estaba compuesta principalmente por sus discípulos, pero también por una multitud que ya seguía a Jesús. Algunos comentaristas bíblicos afirman que podrían haber sido más de 1,000 personas los que componían la caravana de Cristo. A esto había que añadir los peregrinos propios que iban a Jerusalén año con año a celebrar la Pascua, y también añadirle a los pobladores curiosos que se suman como testigos involuntarios del contingente. Así pues, esto es realmente una romería, una multitud que le da la bienvenida a Jesús, quien va sentado en el lomo de un pollino, y que desde luego, con el favor y las arengas de sus discípulos, hizo que toda la gente posara su mirada sobre este espectáculo. Pero las personas no solo vieron a Jesús, no lo miraron únicamente como un bicho raro o como alguien que hacía algo fuera de lo común, sino que nos dice en el verso número 8 del capítulo 21 de Mateo, dice, y tendían sus mantos en el camino. ¿Qué significa esto? Un reconocimiento de las personas, un reconocimiento porque ven en la figura de Jesús a un rey que va llegando triunfante a la ciudad de Jerusalén. Mientras unos se quitaban sus mantos y los colocaban para que el pollino que llevaba a Jesús caminara y no se ensuciara, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían también por el camino. Algunos las agitaban, pero todos querían participar de esta fiesta espiritual. Las van tendiendo a su paso. Y esto último, las ramas de los árboles, que por lo que se le conoce como el Domingo de Ramos, es un símbolo de alegría, de fiesta, como en la fiesta de los tabernáculos, según Levítico 23:40. Una forma de expresar regocijo era cortar ramas de los árboles y hondarlas en señal de fiesta. Durante la purificación del templo, que Antíoco había contaminado, los judíos celebraron con ramas de los árboles en sus manos. Esto lo dice el segundo libro de los Macabeos, capítulo 10, versos 6 y 7. Así pues, las ramas y las palmas simbolizaban la alegría del pueblo ante grandes sucesos. Es nuevamente el doctor Richard Neil Donovan quien dice que el propósito de los evangelistas no era mostrar la entrada de Jesús como algo humanamente fastuoso, sino más bien sencilla, pero poderosamente llena de símbolos y de significado. Esto en relación a que los reyes y emperadores romanos, cuando llegaban a una ciudad, hacían siempre alarde de recursos, manifestando su gran victoria militar. En dichas procesiones los personajes importantes iban al frente, senadores, procónsules, generales. Después de ellos iban trompetistas y flautistas, que enmarcaban con melodías el desfile, y posteriormente iban animales para el sacrificio, los prisioneros, jefes militares encadenados de los ejércitos enemigos. Y el héroe y conquistador iba en un carro ostentosamente vestido de púrpura y con oro en un cetro en la mano. Bueno, nada de esto hubo en la entrada del Rey Jesús, pero sí es recibido por las mujeres, es recibido por los niños, es recibido por los ancianos, es recibido por los hombres del vulgo. Ningún líder o personaje importante salió a su encuentro, tampoco hubieron flautistas ni trompetistas, solo la voz de aquellos que lo reconocían como el Señor,
el rey. Ramas, mantos de los árboles engalanaron el paso del Rey Jesús. No obstante, la ausencia de los elementos ostentosos no hizo menos vistosa, ni menos reveladora, ni menos significativa la entrada a Jerusalén del Mesías llamado Jesús. Llama la atención que Jesús es reconocido como Rey por las personas comunes y corrientes, porque ellos saben que aquel que va sentado en el pollino es el Rey. Lo reconocen y lo adoran. Gritan, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hay algo curioso, hay algo importante, porque los mismos que reconocieron a Jesús como Rey, horas después lo reconocerían como el merecedor de la cruz. Hermanos, nosotros debemos tomar conciencia de algo, darnos cuenta que Jesús es el Rey de nuestras vidas. Es la máxima autoridad de nosotros. Es a Él a quien debemos recurrir cuando tengamos necesidad de una palabra última y contundente. Porque podemos preguntar a la conciencia, o a los amigos, o a los hermanos, o a los padres, o a los entendidos. Pero cuando se trata de asuntos trascendentales en la vida, nosotros debemos hacer lo que nos dice nuestro Rey y nuestro Señor. Nuestra vida debe caracterizarse en este mundo traidor por una conducta que refleje y que manifieste que obedecemos al Rey y no al hombre, porque Jesús es nuestro Rey. El segundo elemento que nos habla el pasaje acerca de Jesús como Rey es que Él es un Rey distinto, es un Rey diferente. Ya lo hemos estado viendo de manera tácita a lo largo de esta descripción. Porque alguien podría pensar, y es a lo mejor lo que nos choca a veces, el hecho de pensar que a lo mejor porque Jesús es Rey, nosotros vamos a tener su pie sobre nuestro pescuezo, su opresión sobre nuestro pescuezo, su yugo sobre nosotros, su represión. Porque esa es la idea que tenemos acerca de los gobernantes, de los líderes y sobre todo de los reyes. En una reunión del G20 en Inglaterra en el año 2009, la entonces primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, sostuvo una reunión con la reina Isabel II de Inglaterra. Y fue durante este encuentro en el que la señora Obama tuvo el atrevimiento, parece que sin saberlo, de tocar a la reina. Esto causó polémica, porque según los protocolos reales, no está permitido tocar a la reina sin que ésta lo autorice, y mucho menos colocar una mano en la espalda de la monarca. Pero a diferencia de Isabel II, y para nuestro bien, Jesús es un rey diferente. Desde su entrada como rey vemos que es un rey muy diferente a lo esperado. Pero su diferencia no solo radica en la forma, es decir, no en lo que describíamos, en comparación de las entradas triunfales de los reyes del hombre o del mundo, sino también en su esencia. La conducta de Jesús lo hace ver más como un amigo o como un hermano, aunque algunos quieren abusar de eso y subírsele a las barbas. Así pues vemos que Jesús es un rey que guarda ciertas características que lo hacen diferente. ¿Cómo cuáles? Jesús es un rey manso, verso número 5, cuando dice manso. Tanto Zacarías como Mateo resaltan la característica del rey Jesús. Pero ¿qué significa ser manso? Porque también tenemos conflicto nosotros con el concepto de la mansedumbre. Y esto tiene que ver porque a veces pensamos que ser manso es sinónimo de debilidad, de ser pusilánime, de ser víctima o de ser tonto. Y de ahí precisamente surge esta frase de, bueno, yo soy manso, pero no soy menso. Y esta frase no está muy alejado de la realidad. Jesús es un hombre manso y humilde. No obstante, nunca vamos a encontrar a Jesús como un hombre falto de carácter o de valor o cobarde que no enfrente las situaciones difíciles y los grandes desafíos de la vida. La mansedumbre tiene que ver con otras cualidades como la amabilidad, la caballerosidad, el temple, lo delicado, lo sensible, lo afable, lo elegante.
No es aquella persona que explota y dice, pero con respeto, y de pronto nos echa sus frijoles con la boca. No. Entonces, si nosotros miramos a Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él supo reprender con firmeza los ataques que recibía. Supo poner límites cuando había que ponerlos y supo ser valiente cuando habría de serlo, sin dejar de ser un hombre manso. En marzo del 2001, la BBC de Londres lanzó lo que se conoció como el retrato inesperado. Y se trataba de una imagen digitalizada del supuesto rostro de Jesús, muy diferente a lo que conocemos icónicamente. Se utilizó cráneos israelitas y detalles del manto de Turín. Y la imagen resultante, sorprendentemente, las facciones del hombre son muy diferentes, como decía, a lo que durante siglos nos hemos imaginado acerca de Cristo. Yo no sé si el rostro de Cristo sea como esta imagen digitalizada nos lo dice, pero lo que sí sabemos es que el carácter de Jesús era un ejemplo de mansedumbre, de amabilidad, de cortesía, de afabilidad, de que no era un hombre cobarde, ni timorato, ni con los hombros caídos. Los reyes de la tierra fundan su gobierno en el dominio, en la opresión, en la violencia, en la venganza, en la discriminación. Pero muchas veces su trato hacia los demás es despótico, grosero, displicente y altanero. Pero esto no es solo exclusivo de los reyes, sino de aquellos que tienen un poquito de poder, aquellos que se han subido en una hoja de papel y se sienten los reyes del mundo. Bueno, a veces el conserje, el policía, el cadenero o el encargado de la puerta se sienten los dueños del universo. Pero no así nuestro Señor Jesús. Porque Él, siendo quien era, siempre fue un hombre amable, correcto, dispuesto y siempre manso. Una segunda característica que hace de Jesús un rey distinto es que además es humilde. Verso 5 dice, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hace un rato decía que Jesús Jesús merecía entrar en un caballo pura sangre, pero no, entró sobre el lomo de un pequeño animal de carga. La humildad de Jesús tiene que ver con su seguridad. Cristo tiene claro quién es, y Él no tiene la necesidad de reafirmarse ni de confirmarse delante de nadie, por lo cual no necesita alardear o exagerar para que la gente voltee a mirarlo, para que lo ame o para que lo admire. Según los estudiosos de la conducta humana, nos dice que quienes ejercen poder de manera autoritaria sobre otros es porque en realidad son inseguros y necesitan alardear de su poder para sentirse fuertes y firmes. Es Séneca quien dijo, es rey quien nada teme y es rey quien nada desea. Jesús es humilde porque aunque su entrada es en un sencillo pollino, debió haber lucido majestuoso, no ridículo como algunos creen, sino majestuoso, ya que su apariencia, ya que su presencia no descansaba en los atavíos. Ahora sí que el hábito no hace al monje, no en los carros o en las medallas, sino en su regia personalidad. Una tercera característica de Jesús como un rey distinto es que además de ser un rey manso y un rey humilde propio de su persona, Él cumple una función importante. Él nos rescata. Dice ahí, Hosana al Hijo de David. Dice Mateo que la gente cuando ve a Jesús no solamente pone los mantos sobre el camino, no solamente arranca ramas o palmas, sino que aclaman diciendo, Hosana al Hijo de David, verso número 9. Según los lingüistas, la palabra Hosana significa salud o favor de Dios. Pero hay otros que dicen que significa sálvanos. Y en lo personal me gusta más la segunda interpretación de la palabra Hosana, porque pareciera que cuando Jesús va caminando sobre el pollino y ellos gritan, sálvanos Señor, es el clamor que nace del corazón hambriento y necesitado, es el clamor de un alma perdida que reconoce en ese hombre a su Salvador.
Y entonces nos damos cuenta que ese rey cumple una función importante en la vida de los seres humanos. Permítame plantear una pregunta, respetuosa. ¿De qué sirve el día de hoy la monarquía a la humanidad? Ya ven que de pronto escuchamos, yo mencionaba a la reina Isabel II de Inglaterra. Hay monarquía en Inglaterra, hay monarquía en Mónaco, hay monarquía en España, hay monarquía en algunas partes del norte de Europa. Pero la gran pregunta es, ¿de qué sirven los reyes? No estoy diciendo que deban aniquilarlos o desaparecerlos, simplemente yo quiero saber ¿de qué sirven? ¿Será que sirven para salir en las portadas de la revista? Lo que sí sabemos es de que sale caro mantenerlos. Y a veces no alcanzamos a saber cuál es la finalidad. Bueno, nosotros pues casi tenemos un rey, ¿verdad? Pero no, es alguien que se siente rey, pero bueno, supuestamente vivimos en un país democrático, no de poderes. Pero yo hago esta pregunta porque hay quienes viven bajo el régimen monárquico, no alcanzan en este día, hoy, al 2021, verle la utilidad a este grupo de personas como figuras, como parte de un gobierno. Ni siquiera tienen el poder de decidir como lo hacían en otrora tiempo. Por eso Jesús es un rey diferente, no solo en su carácter y en su personalidad, sino en su acción hacia los demás. Es un rey con propósito, es un rey que tiene la capacidad no solo de escuchar al que clama, sino de responder al que clama, de salvar, de rescatar a las personas. El grito de la multitud no solo es una confesión diciendo Él es el rey, sino también es una súplica, porque reconocen que únicamente Cristo es quien puede darles salvación. En diciembre del 2006, un total de 46 legisladores del Parlamento polaco votaron a favor de una iniciativa de ley para proclamar a Jesucristo como Rey de Polonia. A esto, Monseñor Tadeusz Pieronek, presidente del Episcopado de Polonia, dijo: Cristo no necesita una resolución parlamentaria para ser el Rey de nuestro corazón. No, Jesús necesita que nosotros cedamos nuestras voluntades, que le otorguemos ese privilegio. En muchos ya está como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro consejero, como nuestro sanador, como un consolador, como un maestro. Pero Jesús quiere ser el Rey. Y déjeme decir que mirar a Jesús y darle a Jesús el honor o concederle el cargo de Rey en nuestras vidas es un acto de fe, de que verdaderamente confiamos en Él. Porque un rey verdadero puede dirigir el rumbo de sus súbditos, de sus gobernados, y tomar la decisión que más convenga a su pueblo. Si nosotros vemos a Jesús como el Rey y descansamos en esa promesa y en esa cualidad y en esa virtud y en esa naturaleza de Jesús, podríamos descansar más, porque entonces nos asumimos que somos su responsabilidad. Estamos bajo su cuidado. Y lo que Él decida en nuestras vidas y para nuestras vidas siempre será lo mejor. Es cosa de cambiar la manera de pensar. Es cosa de cambiar la manera de visualizar las cosas y mirar a Jesús no solamente como alguien que me va a decir lo que tengo que hacer, porque ahí es la lucha del corazón rebelde del ser humano, que otros nos digan lo que tenemos que hacer. Yo les invito, mis hermanos, en estos días previos a la Semana Santa, que dejemos entrar triunfalmente al Señor Jesús en nuestro corazón, que no por una resolución parlamentaria convertirlo en el Rey del corazón, sino por una disposición de nuestras vidas, de nuestra voluntad y de nuestra mente. Y solo así experimentaremos salvación y vida abundante y vida plena, porque Él quiere dárnosla. Yo les invito a que lo hagamos hoy y siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora nos acercamos a tu palabra, Jesús, y te pedimos que nos permitas conocerte también como Rey. No como una imposición, sino como un pleno y absoluto convencimiento. Decirte, Señor, tú decides lo que es mejor para mi vida. Y pongo en tus manos mi vida, mi trabajo, mi profesión, mi familia, mis conflictos. Y tú como el dueño de todo y de todo, Señor, tú puedas verdaderamente
asumirlo como un trabajo que tú puedes hacer. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey que nos sana, que nos salva, que nos rescatas y que nos has comprado. Ahora hagamos la parte que nos corresponde. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces recuerden ustedes, viernes 2 de abril a las 3 de la tarde, tema alusivo al Viernes Santo, 4 de abril, domingo de resurrección, y estamos al servicio y atento a las noticias que tengamos respecto a la reanudación de la vida presencial de nuestra iglesia. También recuerde próximamente el libro de los Hechos, los miércoles a las 7 por la aplicación de Meet, y si no puede usted, lo puede escuchar en audio a través de la página de Facebook de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Nos despedimos, Dios le bendice, lo dejamos con un canto de alabanza a nuestro Dios que embellece nuestra liturgia de este día. Dios le bendiga. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos. Aleluya. Blancas azucenas, lirios del amor, fueron esas manos de mi Redentor. Manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor. Oh, manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan. Manos milagrosas que la vida da. Manos que sufrieron los clavos y la cruz. Manos redentoras
bellas, yo confiada estoy. Ellas van guiando pues al cielo voy. Oh Jesús, Jesús, tus manos yo las vi en una visión, y en esa visión yo vi tus dos heridas, y vi tu sangre, Señor, tu bendita sangre, esa sangre preciosa, esa sangre divina, esa sangre bendita, que tú Jesús, tú derramaste por salvarme a mí. Oh Jesús, tus manos, yo las vi en visión, y yo vertí mi llanto con el corazón. Vi sus dos heridas, y su sangre vi, que tu Señor tú derramaste